¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto volver a encontrarlos a través de la pantalla de Urbana TV, el primer canal villero de la patria, haciendo desde el barrio su noticiero. En esta jornada que sigue fría, toda esta semana, con muchísimo frío, bajando, ¿no? Es más tolerable de lo que fue el día lunes y ayer mismo, pero feo, ¿eh? Para andar bien abrigadito, bien emponchado, bien emponchada, como corresponde para evitar males mayores. Bueno, hablando de males mayores, la pandemia, las cifras que siguen altas, que siguen generando muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, muchísima tristeza. En el día de ayer fueron 24.065 los casos positivos. 24.065 casos positivos y se registraron 526 muertes. A los seres queridos de todas y cada una de las víctimas fatales a manos del COVID-19 les mandamos el cariño de todos los días y todo nuestro afecto y los deseos de que pase esto lo más rápidamente posible. En el desglose, la recorrida en algunos de los distintos distritos del país, de las diferentes provincias, podemos destacar que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ayer fueron 6.023 los casos positivos, en la ciudad de Buenos Aires 1.357, en Córdoba hubo 2.015 casos, en Santa Fe 1.498, en Tucumán 1.019, en Corrientes 680 casos positivos y en el Chaco 351 personas fueron detectadas como positivas de COVID-19. Cifras, datos que siguen hablando claramente de la necesidad de seguir cuidándonos, de profundizar el cuidado. Parecía, esto viene, va y viene, ¿no? Son como las olas del mar. Parece que se van, pero siempre está volviendo el COVID. Cuando tenemos un par de días con datos positivos, rápidamente recibimos el cachetazo que nos llama a la realidad, a reafirmar esta imperiosa necesidad de mantener estrictos los cuidados, usar el tapaboca, mantener la distancia de 2 metros, cosas tan sencillas de hacer, cosas que son muy sencillas de hacer, y sin embargo uno las olvida, se van naturalizando, parece que se relajan, y ahí es donde aumenta el tema de casos. Hay algunos datos que son positivos realmente, que tienen que ver con la cantidad de pacientes en terapia intensiva, en camas de terapia intensiva. Se ha reducido notablemente la ocupación de camas de terapia intensiva. En eso mucho tiene que ver el proceso de vacunación. Los datos también hablan de cómo ha caído la ocupación de las internaciones en personas mayores, mayores de 70 años. Prácticamente es muy bajo el número de personas de mayores de 70 años internadas o en casos de terapia intensiva. Y esto tiene que ver con la vacunación, sin lugar a dudas. Vacunación que sigue sosteniéndose a un ritmo intenso. Por supuesto que ojalá tuviéramos todas las vacunas juntas para dar todas las aplicaciones necesarias de la noche a la mañana. Esto no está pasando ni en la Argentina ni en ninguna parte del mundo. No está pasando. Hay serias demoras con la provisión de los componentes de las vacunas. Acá vienen llegando, sin embargo, todos los días de a cientos de miles. Bueno, ayer, sin ir más lejos, en la noche de ayer arribó un nuevo vuelo procedente de la Federación Rusa con cientos de miles de dosis de la vacuna Sputnik V. Vamos a la nota y cómo la presentó la agencia de noticias Telam.
todos rotos. Están todos iguales porque los rotos. En este mismo sentido, con la llegada del componente de la vacuna Sputnik para la segunda dosis, desde Laboratorios Richmond, Figueras, el titular del laboratorio encargado de producir, quien va a ser el encargado de producir las vacunas aquí en el país, en su planta de Pilar, anunció que ya van a comenzar con la producción. Vemos el informe. Muy feliz además porque hoy empezamos ya el trabajo concreto para empezar a producir en Argentina la Sputnik V. Un avión estará partiendo de Moscú, trayendo el principio activo para que empiece la producción en Argentina de inmediato. Vuelo muy especial porque además de traer vacuna Sputnik V, dosis del componente 1, dosis del componente 2, también está trayendo el principio activo que va a llegar al Laboratorios Richmond para poder comenzar a continuar con el proceso productivo de la vacuna Sputnik V por primera vez en Argentina y América Latina, para seguir contribuyendo a la llegada de vacunas y seguir adelante con el plan de vacunación. Nos han informado que ese control de calidad fue satisfactorio y que vamos a avanzar firmemente en la importación de antígenos, tanto del componente 1 como del componente 2, para que Argentina sea finalmente y concretamente parte de la cadena de producción de la vacuna Sputnik V y también podamos acelerar la llegada de esas vacunas a nuestro país. Muy bien, cambiando de tema, hemos desarrollado largamente en las últimas semanas, los últimos meses, el tema de la hidrovía, de la red fluvial troncal del río Paraná, llamada hidrovía, que tiene desde hace más de 25 años un sistema de administración por parte del sector privado que se encarga de, está concesionada, un consorcio privado que administra el dragado, el balizamiento de esa vía de navegación por donde circula el grueso de la producción nacional para la exportación y el traslado de esa mercadería. Eso que durante años estuvo prácticamente sin ningún tipo de control por parte del Estado y que ha generado situaciones verdaderamente increíbles, como que el acceso a las aguas argentinas se hagan a través del Uruguay. Esto que ha posibilitado
la falta de control, la falta de cuidado, esta circulación de las embarcaciones de carga por esta red fluvial sin control, bueno, ha posibilitado el contrabando, el engaño permanente hacia el Estado respecto de las cantidades exportadas de diversos productos, fundamentalmente lo que tiene que ver con la producción agrícola. En fin, la situación motivó y permitió la fuga de divisas de manera escandalosa en nuestro país. De manera escandalosa y siempre, por supuesto, los que se fueron favoreciendo, los que se vieron beneficiados con este corrimiento por parte del Estado, por esta falta de control del Estado, que era lo que se estipulaba en la concesión que se hizo en su momento, los que se beneficiaron fueron los de siempre. Los sectores concentrados de la economía, los sectores del privilegio en la República Argentina, que hicieron y deshicieron a gusto y piacere. Esto que comenzó durante el menemismo y que tenía un contrato de concesión con estas empresas privadas, llegaba a su fin en el corriente año. Y en una primera instancia el gobierno nacional previó o promovió la nueva licitación, el nuevo llamado a privatizar y a mantener de alguna u otra forma el statu quo de lo que sucedía. La prórroga de los contratos a partir de una nueva licitación. Esto generó mucho malestar y mucha discusión dentro del Frente de Todos. Fueron múltiples los actores, los protagonistas, los dirigentes políticos, gremiales, de organizaciones sociales, que hace rato vienen reclamando por la recuperación de esas vías navegables, por la modificación de las formas de comercialización y de traslado de mercaderías, desde lo económico y desde lo ambiental. La gama de reclamos es muy amplia, pero que tienen un punto en común, central, que es el de la recuperación de la soberanía. Argentina, nuestro país, todos nosotros perdimos soberanía con el formato que tiene hasta hoy la comercialización y el traslado en la vía navegable del Paraná. Se abría de este modo una gran oportunidad para recuperar esa soberanía, ese control por parte del pueblo argentino de esa vía navegable, poder controlar lo que se transporta, decidir de qué modo, bueno, tomar el toro por las astas o tomar el timón del barco, ya que hablamos de las vías navegables. En una primera instancia, el gobierno nacional tuvo una decisión que iba en el sentido de continuar con el formato que existía hasta el momento. Ante la reacción, y quien impulsaba esto muy fuertemente era el exministro de Transporte, el fallecido Mario Meoni, que tenía una posición muy clara de continuidad de este modelo de extractivismo y de saqueo de nuestro patrimonio. Ante la reacción de diversos sectores políticos, sociales, gremiales, el gobierno empezó a sufrir esta discusión. En el medio se produjo la trágica y triste muerte del exministro de Transporte y su reemplazo por Alexis Herrera, pero ya la situación presentaba varios focos de conflicto, ya se había puesto sobre la mesa de debate esta discusión. Fue muy intenso el accionar de la militancia política con un criterio nacional y popular de defensa de nuestros intereses, de la defensa de la soberanía. Y esto motivó un cambio en la mirada, empezó a incomodar al propio presidente Alberto Fernández y empezó a generar las condiciones como para pensar en modificaciones a lo que era la idea original. Recuerdo cuando asumió el nuevo ministro de Transporte, Alexis Herrera, que dijo en una primera entrevista que le hicieron, bueno, acá hace 6 meses nadie sabía lo que era la hidrovía. Ahora, bueno, tanta preocupación, vamos a seguir adelante con esto como lo tenemos pensado. Bueno, tan así no fue. La movilización de estos sectores populares logró generar las condiciones como para que el presidente llevara a cabo una modificación en su mirada y finalmente las discusiones
arrojaron que ayer el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, informara que ya está a la firma del presidente de la Nación el primer decreto en el cual se va a facultar a la Administración General de Puertos para llamar una licitación corta para las tareas de mantenimiento de la red fluvial troncal, de la hidrovía. Esa licitación corta va a ser por el lapso de 12 meses, por un año, y el sistema va a estar bajo control del Estado, en cabeza de la Administración General de Puertos. Esto no estaba en la idea original y ahora se logró a partir de la movilización popular. El control va a ser estatal. Por el término de estos 12 meses se va a empezar a cobrar ya mismo un canon por parte del Estado. O sea, el que va a cobrar el canon ya no va a ser el privado, sino que va a ser el Estado. Así que esto es una muy buena noticia porque abre la participación, cambia las reglas de juego. Seguramente no es todo lo que se deseaba desde los sectores más radicalizados o más fundamentalistas, si se quiere, de lo que tiene que ver con el manejo de la hidrovía, con el manejo del dragado, el balizamiento. Hay mucho cuestionamiento desde el punto de vista ambiental, del hábitat, acerca del daño que genera, el daño tremendo, inmenso que genera el permanente dragado del lecho del río. Eso algunos lo definen, utilizan la palabra de ecocidio, que es verdaderamente algo preocupante. Pero también en la realidad, en la vida real, están las posibilidades. Y esto que se ha logrado es un gran avance. Del lugar en el que estábamos al que estamos ahora, ha sido un cambio muy, muy pronunciado que habilita la intervención del Estado y habilita la discusión de la sociedad sobre este tema y abre un lapso de 12 meses para replantear qué va a pasar con lo que será luego la licitación larga, tal cual está pensada hoy, pero que se abre la posibilidad de seguir poniéndola en el tapete de la discusión, animarnos a hacernos cargo desde el Estado, completamente de lo que es el dragado, si hay que continuar con el dragado. Muchos dijeron el Estado argentino no puede hacerse cargo del dragado porque no tiene máquinas. Es mentira, no las tiene hoy, pero con un proyecto tiene las condiciones como para hacerlo, para construir esas embarcaciones. Hay de hecho 2 muy grandes que están en desuso, pero tenemos los astilleros nacionales, los astilleros Río Santiago, por ejemplo, altamente capacitados como para resolver esa situación, en una planificación estratégica, planteando esto estratégicamente y entendiendo la importancia estratégica que tiene el ejercicio pleno de la soberanía sobre esta vía navegable. Bueno, hay un cambio muy, muy notable, muy notable. El Estado va a empezar a cobrar el peaje, el canon. Esto, insisto, es una buena noticia, es una muy buena noticia que aparte da cuenta de la importancia que tiene animarse a debatir puertas adentro del frente de todos. Uno de los abanderados iniciales de este tema fue el senador nacional Jorge Tayana. Fue el primero que puso el punto sobre la I, llamando la atención, diciendo esto no, y el gobierno, el Poder Ejecutivo tuvo que retroceder y replantear el tema. Bueno, por supuesto que hay que discutir mucho más, hay que ver qué pasa con dónde van a estar ubicados los puertos, la nueva traza de los puertos. Hay montones de puertos a lo largo del Paraná que están en manos privadas, de las empresas exportadoras que hacen lo que se les canta sin ningún tipo de control. Bueno, eso hay que discutirlo, dónde van a estar los puertos, hay que definir qué tipo de navegabilidad vamos a tener. Entre ellos hay que discutir el tema del calado, si es más profundo, si es menos profundo, si hay que hacerlo con grandes embarcaciones, si hay que hacerlo con barcazas. Hay que discutir qué va a pasar con el canal de Magdalena, el otro de los canales, que abriría las puertas a la instalación de otro puerto. En fin, se abre una discusión muy importante, pero lo que quiero remarcar, volver a señalar, es esto, cómo la dinámica de la política
Y la decisión de defender con convicción las ideas de soberanía, las ideas de independencia, son posibles, son posibles. Hay que dar todas las peleas, hay que dar todas las discusiones, porque esta es una etapa política de transición, sin lugar a dudas, con un gobierno que está muy condicionado, un gobierno claramente de rumbo nacional y popular, claramente diferenciado de lo que es el proyecto del neoliberalismo, y esto hay que ponerlo en valor y entender que la mejor forma de potenciar ese rumbo nacional, popular, democrático, tiene que ver con animarse a discutir, a plantear las discusiones, porque eso va en beneficio de la acumulación de poder. Si no, los que gritan siempre son los de la derecha, y los sectores populares agachamos la cabeza. No, hay que plantarse en las discusiones, defender la soberanía, defender la independencia, porque es el rumbo indispensable a tomar para que este país se transforme en un país justo, donde la justicia social sea una realidad. Así que saludamos esto que ha sucedido, que no es todo lo que muchos podríamos desear, no es el logro máximo, pero es un gran logro, es un gran logro. Ayer el ministro de Transporte anunció esta decisión del gobierno y que dejaba atrás la idea que tenían. Es el mismo ministro que hace muy poco tiempo atrás dijo, la hidrovía, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer, no va a haber retrocesos, no va a haber cambios. Acá hace 6 meses nadie sabía lo que era la hidrovía. Bueno, aprendimos lo que era la hidrovía y se ganó una pulseada importante. Se ha ganado una pulseada importante. Vamos a intentar hablar en la semana con el senador Jorge Tayana para que nos explique un poco más el tema. Bueno, cambiamos de tema, nos volvemos a enfocar en la cuestión de la pandemia, pero en este caso para mostrar una vez más esto que venimos señalando, que es la miserabilidad, la miseria que tienen, con la que se manejan los comunicadores al servicio de la derecha, al servicio de los intereses de los grupos del poder económico en la Argentina, expresados políticamente por el macrismo, por Juntos por el Cambio, por el radicalismo, por la coalición cínica, ¿sí? Esos sectores que inventan todos los días operaciones distintas. Ayer se los contaba, lo veníamos hablando en la semana, lo que fue este machacar con la temática de los pobres argentinos y argentinas que han quedado en el exterior, que viajaron y que no pueden volver a la patria porque este es un gobierno despótico, tirano, autoritario, ¿no? Es una dictadura, según nos quieren hacer creer desde esos sectores. Entonces dicen, ahora prohíben el ingreso de los argentinos y las argentinas a la patria. La que está dando batalla con este tema en los medios es la directora nacional de Migración, Florencia Cariñano, que va una y otra vez y explica cómo es el tema. Pero los medios no tienen paz. Fíjense los que dicen estas bestias acerca de las restricciones para el retorno de los argentinos que, pobres, viajaron al exterior, se sorprendieron, no sabían que había una pandemia en el mundo y no se acordaban que habían firmado una declaración jurada diciendo que si viajaban al exterior y querían volver y en el medio se cerraban las fronteras, se iban a tener que hacer cargo de su alojamiento en el exterior, esperar hasta que se reabrieran las fronteras por cuestiones sanitarias. Se olvidaron de eso. Entonces se fueron a pasear, la inmensa mayoría, y ahora se quejan. En realidad no sé si se quejan tanto ellos o si se quejan más los medios que buscan cualquier tema. Ayer decían, cerraron las fronteras y quedaron 5 córneas para trasplante que no pudieron venir. En fin, veamos cómo tratan estos comunicadores de la derecha esta temática. Que dicen el gobierno caza en el zoológico, sí. Ezeiza es donde los nacionales y populares cazan a los gorilas, ¿entendés? Ezeiza claro. Es el zoológico para controlar. Esto es macartismo puro. Claro. Esto es la Cuba de Fidel
denunciando a los que se iban a Miami. Esto es castrismo, esto es castrismo puro. Los gusanos Los gusanos, tal cual. ¡Qué payaso! Pero qué payaso, Dios mío. ¡Qué payaso! Quizás ustedes no lo sepan, pero esta decisión del gobierno argentino, que en realidad no es todo lo dura que tendría que ser, porque todavía se sigue permitiendo el ingreso de algunas centenares de personas. Se permite el ingreso de algunos vuelos. Hay países que tienen, países del primer mundo, no los países del tercer mundo, no el castrismo, que tanto asusta a estos payasos. Países del primer mundo, que tienen absolutamente cerradas sus fronteras para entrar y para salir. Hoy escuchaba testimonios de Australia. Si logran entrar porque se hace un pedido, porque se justifica por una cuestión laboral que tuvieron que ir y tienen que volver, se tienen que pasar varios días, pero varios días, encerrados. Los busca el ejército, los lleva a la policía, los deposita en un hotel especial y se la tienen que garpar a $2.000 por día. Lo escuchaba hoy el testimonio de una artista australiana contando cómo tenía que hacer. Pero eso pasa en muchos países del mundo. Y está bien que sea así. Está bien que sea así. No tiene que ver con recortar los derechos individuales, la libertad. No, estamos en una pandemia. Ahora en el mundo estalló la variante de la India. Bueno, esta variante Delta que tiene un poder de contagio gigantesco y que si empieza a circular socialmente va a ser un desastre como está haciendo en otros países del mundo. ¿Qué hacemos con eso? No, que vengan, pobres, se fueron a Miami, se fueron a pasear a Miami a tomar solcito porque tenían plata y ahora quieren volver a su país, pobre gente, ¿no? Y que vengan, total no pasa nada. No puede suceder eso, es inaceptable. Fíjense, Florencia Cariñano, que les decía, es la directora nacional de Migraciones, salió a aclarar que no es cierto que hay 45.000 argentinos varados en el exterior, que es lo que dicen, ¿no? Estos farsantes inventan cifras, ¿no? 45.000 argentinos varados en el exterior. Esa cifra, dice Florencia Cariñano, es el acumulado de argentinos que salieron del país en los últimos 4 meses. No es 45.000 argentinos varados ahora que se fueron hace 10 días. No. En los últimos 4 meses se fueron del país 45.000 personas. De ese total, el 60%, o sea, 26.528 personas, 60% de los que viajaron a hacer turismo. Viajaron a hacer turismo. En medio de la pandemia, viajaron a hacer turismo. El 60%. Eso es lo que viajaron en el último mes. Mire, claro, yo no leí bien. El 60% que viajó durante el último mes declaró que su finalidad era el turismo. Solamente 6.840 argentinos y argentinas, o sea, el 15%, solamente el 15%, salió por trabajo. Un 14%, un punto menos todavía, salió por una cuestión de residencia en el exterior. En fin, ¿qué hay que hacer con esta gente? Vengan, viajen, no hay ningún problema, circulen, vuelvan, total, la pasaron tan mal, tuvieron que irse de vacaciones. Si tuvieron plata para irse al exterior de vacaciones, pues bien, si retornan a la Argentina, páguense los hoteles, cosa que no va a hacer la ciudad de Buenos Aires. Saben ustedes que, fíjense la diferencia, ¿no? Provincia de Buenos Aires dijo, aquellos que retornen, que tengan habilitado el retorno a la Argentina, van a tener que pasarse varios días en hoteles destinados a alojar a esos pasajeros, y se lo van a tener que pagar de su bolsillo. En la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el mismo que le saca plata a educación, el mismo que nos enteramos tiene 75 escuelas sin gas y le dice a los chicos que vayan con frazadas a la escuela,
el mismo que le saca plata a los alimentos. Bueno, el mismo Horacio Rodríguez Larreta tomó la decisión de pagarle, que todos nosotros y nosotras le paguemos a los que vienen del exterior su estadía en los hoteles de la ciudad de Buenos Aires. En fin, los invito a que vayamos a un corte, una breve pausa y ya volvemos para la segunda parte de Desde el Barrio, el noticiero de Urbana TV. Quédese ahí. Nuevamente con ustedes para la segunda parte de Desde el Barrio, el noticiero de Urbana TV, y vamos a hacer una recorrida, un pantallazo por algunos aspectos de la economía en nuestro país. Datos del INDEC, creció la economía un 28,3% en abril en relación al mismo periodo del año pasado. 28,3% fue el crecimiento de la actividad económica en nuestro país comparados al mes de abril de este año con el del año pasado. Bueno, los mejores desempeños de ese crecimiento tienen que ver con la construcción, restaurantes y hoteles. Si se compara el dato de actividad frente a abril de 2019, previo a la pandemia, ahí hay una merma, una caída del 4%, ¿no? O sea, fíjense lo que es el dato. Naturalmente, comparar abril del 21 con abril del 20 da este crecimiento. Si nos vamos a abril del 19, sin pandemia, todavía estamos 4 puntos abajo de esa actividad que era ya baja, ¿no? Ya era baja. Pero bueno, la mejora de la economía en los primeros 4 meses del año, medidas por el INDEC, fue del 8,2%. Vinculado con esto y con la necesidad de reactivar, poner en funcionamiento la producción, la sustitución de importaciones, que es uno de los datos centrales, el Gobierno Nacional está evaluando el lanzamiento de un nuevo plan de compras, un nuevo programa de compras, que sería el Ahora 24 o el Ahora 30. Saben ustedes, existe el Ahora 3, Ahora 6, Ahora 12, Ahora 18. Bueno, se está evaluando en el gobierno lanzar un programa de compras de hasta 30 cuotas con un porcentaje, una tasa de interés diferencial, que se ubicaría entre el 20 y el 24%, lo cual empataría la tasa
que tienen las pymes, las empresas a las cuales se les está financiando para la producción. Esta tasa subsidiada, que surge a partir de un fideicomiso que administra el Estado, va a poder financiar parte de la tasa del programa, o sea, un 24% anual en 30 cuotas sería lo que está planteando el gobierno. Bueno, la idea, por supuesto, es potenciar el consumo, aumentar el consumo, volver a dinamizar, poner en movimiento la rueda de la producción a partir de esta demanda de consumo que se generaría a partir de dos elementos. Uno, la apuesta fuerte del gobierno a cerrar paritarias por encima de la inflación, y por otro lado, este tipo de financiamientos que además prevén una variedad muy grande de rubros para poder financiar, con intereses que estarían por debajo de las expectativas inflacionarias. Así que ahí hay una apuesta muy importante del gobierno para reactivar estos datos de la economía y que redunde en generación de trabajo, bueno, en fin, lo que es poner en movimiento la rueda económica. Otro dato que nos da el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo tiene que ver con que el 50% de los ocupados cobra la mitad o menos de la canasta básica total del mes de marzo de este año. Datos del mes de marzo de este año, 50% de los ocupados cobraba menos, se habla en pasado porque son datos del mes de marzo, reitero. Estas mediciones llevan tiempo, no se hacen al día, no las da a conocer al menos el INDEC, las elabora y las da a conocer con cierto retraso. En el mes de marzo, entonces, el 50% de los ocupados cobraba la mitad o menos de la canasta básica, que en ese mes era de 60.874 pesos. El ingreso promedio del estrato bajo, son los, ustedes saben que en las mediciones se divide se separa por deciles, de a 10 deciles. Los deciles más bajos, del 1 al 4, el ingreso promedio equivalía, el promedio entre los deciles 1 y 4, el 1 es el más bajo, hasta el 4, ese ingreso promedio era de 14.500 pesos. El estrato medio de los deciles del 5 al 8 era de 40.088 pesos, y el estrato alto, los deciles 9 y 10, el ingreso promedio era de 102.917 pesos. El 50% de la población total ocupada, que son aproximadamente 16.886.000 personas, recibió un ingreso mediano de 30.000 pesos al término del primer trimestre del año. Insisto, datos del INDEC. Este es el informe de la distribución del ingreso, que además mostró la vigencia de lo que es la brecha de género, la amplia brecha de género, las diferencias que sigue habiendo entre hombres y mujeres. Fíjense que los varones percibieron un ingreso promedio de 48.570 pesos, mientras que las mujeres tuvieron un ingreso promedio de 36.123 pesos. Una diferencia gigantesca, misma tarea, una retribución absolutamente desigual. El INDEC precisó que el 10% más pobre de la población explicaba el 1,1% del total de ingresos, mientras que el 10% más rico concentró el 31,8% en el primer trimestre de este año. El ingreso promedio per cápita del total de la población corresponde a 28.806.672 personas, ahí alcanzó a 25.284 pesos. Sobre 28.800.000 personas, el ingreso promedio por cabeza alcanzó a 25.284 pesos, mientras que la media del ingreso per cápita fue de 18.333 pesos. Datos, estos últimos, que muestran la urgente necesidad de generar trabajo, aumentar lo que se consigue en las paritarias, una injusticia en la distribución gigantesca, que se potenció durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, que pulverizó prácticamente
los ingresos, concentró cada día de manera más violenta la riqueza en menos manos, y esta brecha recuperar un punto, cada punto que hay que recuperar de esta brecha absolutamente injusta cuesta muchísimo. Es muy fácil destruirlo y es muy difícil construirlo. Claro, esta disputa es la disputa central. Esta puja distributiva es la pelea central de nuestro país. ¿Cómo se reparte la torta? ¿Cómo se reparte la torta? Estaban muy cómodos los poderosos con la timba financiera y con la primarización de la economía, con los ingresos a partir de la exportación de materia prima. Bueno, ese modelo es el modelo de un país absolutamente injusto. Ese modelo es el modelo de país con el que hay que terminar. Ese modelo es el modelo que tiene estos números. Bueno, un poco de la política y de lo que son lo que está pasando en el gallinero PRO, en el gallinero de la derecha, que está bastante alborotado. Vieron que el hombre de la reposera, hay una película muy famosa, ¿no? El hombre de las 1000 caras. Este es el hombre de las 1000 reposeras. Mauricio Macri se fue una vez más de viaje. Claro, intentó meterse en la discusión de la interna de la derecha, de la interna de Juntos por el Cambio, donde Horacio Rodríguez Larreta comenzó a disputar políticamente su liderazgo, el liderazgo de Mauricio Macri. Y el sector más llamado más duro de la derecha, que encarnan Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, Wolf, Lombardi, esos que se oponen absolutamente a todo y que tienen una actitud absolutamente destructiva hacia el gobierno nacional, esos que quieren concentrar el odio antikirchnerista, antiperonista, comienzan a disputar con los sectores que dicen que son un poco más blandos y que en realidad nosotros no nos vamos a cansar de decirlo, son lo mismo, porque el problema no es de modos, el problema no es de formas, el problema es el contenido, el problema es el proyecto, y el proyecto de Horacio Rodríguez Larreta y el proyecto de Mauricio Macri es el mismo. El proyecto de la derecha es el mismo en la Argentina. Pero bueno, tienen que resolver su interna. Mauricio Macri pretende impulsar a determinados candidatos, Horacio Rodríguez Larreta pretende impulsar a otros. No hay acuerdo, intentó hacer valer su liderazgo Mauricio Macri, no le dieron mucha pelota. En el medio aparece el radicalismo recobrando oxígeno y larga a la cancha algunos nombres para poder jugar. Se envalentona con el triunfo electoral en la provincia de Jujuy de Gerardo Morales, y el gallinero está alborotado. El gallinero está alborotado. La cuestión es que Macri dijo, bueno, yo en esta no me prendo, me rajo, me voy a España. Se fue a España diciendo que tiene que ir a presentar un libro. El libro de Mauricio Macri, yo no sé, no lo vendió. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue el suceso del libro de Cristina Fernández de Kirchner, no? ¿Se acuerdan? Fue suceso editorial gigantesco, gigantesco. La gente, se agotaban las ediciones, 3 ediciones en un día. Era una barbaridad. La gente corriendo por las librerías. Bueno, Macri no le fue igual con el libro. No, un fracaso total. Pero vende con eso, dice que va a hacer reuniones acá, ya va a hacer presentación. Entonces dijo que iba a hacer una presentación a España de su libro. Y escribió, en el momento que se iba de viaje, escribió en Facebook, no peleo lugares ni me meto en discusiones internas. Claro, lo dijo después de reunirse en días sucesivos con todos los dirigentes tratando de ordenar la tropa. No lo logró, dijo, bueno, me voy, arréglense ustedes. Mucho se ha especulado sobre mi papel este año en el proceso de armar nuestra propuesta electoral. Quiero ser bien claro, soy una persona de consulta desde mi experiencia, pero no peleo lugares ni me meto en discusiones internas. Veremos qué pasa. Patricia Bullrich quiere ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal quiere ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires, las encuestas la favorecen a Vidal, ya le ofrecieron a Patricia Bullrich que vayan en la misma boleta, que ella vaya tercera, veremos cómo se ordenan los muchachos de la derecha
de cara a las elecciones. El 24 de este mes de julio cierran la fecha para la presentación de listas de cara a las primarias, así que en pocos días más se va a resolver este tema. Entra en ebullición la cuestión política a partir de este momento. Otra que tiene que ver con la política que llevó adelante el macrismo, con el odio antiperonista, con el sentir antipopular, tiene que ver con una decisión que tomó una fiscala, la fiscala Gabriela Baigún, que pidió el sobreseimiento de los imputados en la causa llamada el Plan Cunita, la causa Cunita, que se originó a partir de una denuncia que presentó Graciela Ocaña, un personaje realmente triste, personaje de la política argentina, que fue ministra durante el gobierno de Néstor, ministra de Salud. Hizo un desastre en el Ministerio de Salud, lo dicen todos quienes padecieron su gestión, como beneficiarios o como empleados del Ministerio de Salud, dicen que fue lamentable, del mismo modo que fue desastrosa su gestión en el PAMI en su momento. Bueno, después terminó siendo diputada, primero legisladora, después diputada con el macrismo, con la derecha. Mientras era legisladora, en aquellos años que eran los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Graciela Ocaña presentó una denuncia contra varios funcionarios por el Plan Cunita. Estamos viendo imágenes ahí de lo que fue el lanzamiento de ese plan, realmente innovador en la Argentina, muy necesario, muy útil, que preveía la entrega a las familias de todos esos artículos que estamos viendo en las imágenes. Móviles con sonajeros, cuidado de ropa, productos de higiene, el Moisés. Esto tenía que ver con la cantidad de muertes, entre otras cosas, que se producen por tener a las criaturas durmiendo en la cama de los padres. Es muy habitual esa situación, son muchos los casos. Entonces, bueno, un militante que luego falleció por un cáncer, un militante de la Cámpora, diseñó un proyecto, una propuesta, que la copió, la tomó de lo que se hace en otros países del mundo, en los países escandinavos fundamentalmente, en Dinamarca, en Noruega, países del primer mundo, ese mundo con el cual sueña la derecha argentina. Y acá se mejoró esa propuesta, se consultó con empresas, se llamó a licitaciones y se armó todo un kit magnífico, que se le entregaba a las familias que lo necesitaban, se conformaba con el Moisés, con elementos de higiene, con ropa, hasta preservativos tenía ese kit, con distintos proveedores. Bueno, Graciela Ocaña hizo una denuncia, dijo que había sobreprecio, y la denuncia, cuando termina el gobierno de Cristina, la denuncia la toma ¿quién? Bonadío. Gana Macri, la causa la toma el inefable, ya fallecido y horripilante juez Claudio Bonadío, que ordenó, ustedes se acordarán, ordenó, entre otras cosas, quemar 150.000 de estos kits que estamos viendo. Esto estamos viendo en pantalla, esto que se le entregaba gratuitamente a quienes lo necesitaban. El juez Bonadío, a instancia de Graciela Ocaña, ordenó prenderle fuego, quemarlos. Por suerte intervino esta misma fiscala, Baigún, y logró frenar eso. Se quedaron esos artículos en un depósito durante años sin entregar. 150.000 de estos kits que no fueron entregados por la miserabilidad de Bonadío y de Graciela Ocaña y el resto de los dirigentes del macrismo. Eso pasó. Bueno, la causa continúa y ayer la fiscala Baigún pide el sobreseimiento de los imputados. Ahí estaban imputados varios dirigentes. El exministro Aníbal Fernández, el exministro de Salud Daniel Goyán, el exviceministro Kreplak en aquel momento, ahora ambos en dupla como en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, 18 eran los que estaban imputados
Y la fiscal dice, hay que sobreseer a los imputados porque hay, escuchen, inexistencia de delito. No existe delito, dice una fiscal. Sin embargo, todos estos años no se entregaron los kits, se persiguió a estos dirigentes. Miren, hizo tantas barbaridades Graciela Ocaña y Bonadío, todo el macrismo con este tema. Graciela Ocaña presentó la denuncia y presentó una comparación de precios. Mire, para que se den una idea, dijo que se pagó, que no era segura, que el Moisés no era seguro, porque las cunas no son seguras para los bebés. Entonces comparó un Moisés con una cuna. Y dijo que si ponía a un nene de determinada cantidad de meses en el Moisés era de un material que se desfondaba y se rompía, y que eso era una estafa. Mire, es lo mismo que comparar una bicicleta con rueditas con un ciclomotor. O sea, lo mismo. Lo mismo. Eso hizo Graciela Ocaña y el juez Bonadío le dio pelota. Unos miserables. Unos miserables. Esto finalmente, a pedido de la fiscala Baigún, quedará con el sobreseimiento definitivo para estos dirigentes, y la pérdida que hubo que lamentar para tanta gente que se quedó sin la posibilidad de recibir este beneficio. Ocaña habló de sobreprecio. Bueno, esto es una mentira, no voy a pericias, es una manipulación del Poder Judicial, del partido judicial en favor de la derecha, espantosa. Así que bueno, marcha atrás parece también con esto, como con todos los juicios, todas las causas que inventaron contra el kirchnerismo, todas vienen para atrás porque en ninguna hay pericia, las pericias son falsas, son truchas. Fue increíble lo que pasó en este país durante los 4 años de Mauricio Macri presidente. Fue realmente increíble, increíble. Con el paso de los años nos daremos cuenta de la gravedad. A uno la falta de perspectiva no le permite todavía tomar verdadera dimensión del desastre que hicieron, del daño económico, social, institucional que provocó el macrismo en esos 4 años. Cambiamos de tema, nos metemos en el barrio Padre Carlos Mujica. Hay una decisión, un acuerdo que se firmó, que se dio a conocer ayer, la firma de un convenio entre el Ministerio de Educación de la Nación, la Universidad de Buenos Aires y Escolas Ocurrentes, la Fundación Escolas Ocurrentes, para instalar una sede del ciclo básico común de la universidad aquí en el barrio Padre Carlos Mujica, en la sede que tiene Escolas Ocurrentes acá en este barrio. La firma del convenio amplía un trabajo que ya se viene realizando desde hace rato desde la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social de la Universidad de Buenos Aires en el barrio Padre Carlos Mujica, juntamente con Escolas. También se va a plantear un programa de educación secundaria a distancia, o sea que va a funcionar en Escolas el ciclo básico común y el programa de educación secundaria a distancia. Buenas noticias para el barrio Padre Carlos Mujica, entonces, que compartimos. Bien, de este modo estamos llegando al final de una nueva emisión de Desde el Barrio, el noticiero de Urbana TV. Las invito, sobre todo a las vecinas y vecinos del barrio Padre Carlos Mujica. Esto saldrá a través del cable local hoy a las 6 de la tarde, a que vean la filmación de lo que fue la reunión, una de las tantas reuniones que se vienen realizando en el barrio Padre Carlos Mujica, convocadas por la Secretaría de Integración Social y Urbana, que va a venderle humo, espejitos de colores, a las vecinas y a los vecinos. En este caso sucedió ayer en el sector inmigrantes del barrio Padre Carlos Mujica, una reunión donde el gobierno de la ciudad, la Secretaría de Integración Social y Urbana, persiste en su idea de avanzar en discutir los protocolos para las escrituraciones, el pago de los servicios, y quiere hablar y poner condiciones sobre propiedades que no son suyas, sobre una tierra que no es de ellos. Ayer hubo una reunión, estuvimos con otras cámaras y vamos a compartir hoy a las 6 de la tarde ese material, así que los y las invito a que estén atentos a ese programa. Bueno, me despido ahora sí, mañana volveremos a encontrarnos siempre a las 13 horas
por Urbana TV. Que tengan una excelente jornada. Gracias.